Bienvenidos a esta capacitación virtual que proporciona la Superintendencia de Administración Tributaria por medio de su Centro de Capacitación Tributaria y Aduanera para Contribuyentes CENSAT. En este audiovisual desarrollaremos el tema Impuestos sobre la renta para asalariados. El curso consta de 3 módulos y un glosario. En el primer módulo se señalan todos los aspectos legales y tributarios relacionados con las personas individuales que obtienen ingresos por su trabajo en relación de dependencia y estos suman un monto mayor de 36,000 quetzales anuales. En el segundo módulo se encuentra un apartado demostrativo donde usted es llevado paso a paso en la realización de los cálculos de la declaración jurada que debe presentar ante el patrono y el cálculo correspondiente al crédito de la planilla del IVA. En el tercer módulo se encuentra a disposición de los contribuyentes que tengan interés en el tema un apartado con las preguntas y respuestas frecuentes sobre el contenido de la capacitación. Si surgen dudas, el contribuyente tendrá una fuente inmediata de consulta. Ahora bien, si la respuesta a su inquietud no se localiza en este apartado, puede llamar al call center de SAT o bien escribir al correo gac@sat.gov.gt. Por último, se tiene un glosario que contiene la definición de términos establecidos por la Ley de Impuestos sobre la Renta que pudieran apoyar en el desarrollo de la capacitación. Este curso será presentado por un especialista de reconocida experiencia en el área tributaria, esperando que el contenido del mismo sea de utilidad. Bienvenidos. En esta oportunidad conversaremos sobre las obligaciones que los contribuyentes asalariados deben cumplir en relación al impuesto sobre la renta y para ello iniciaremos explicando quiénes son asalariados. Estos son aquellas personas individuales que trabajan en relación de dependencia, es decir, que prestan sus servicios a un patrono en virtud de un contrato o relación de trabajo y que gozan de prestaciones como bono 14, aguinaldo y otros similares. Aquí tenemos una pregunta. Soy Angélica, soy maestra y trabajo para el Estado. ¿Cómo puedo saber si estoy asalariada o no? Si fue contratada bajo los renglones presupuestarios 011, 021, 022 o 031, es asalariada. Pero si a usted le contrataron por los renglones 029, 189 u otro similar que requiera la emisión de una factura para el cobro de sus honorarios, es prestadora de servicios en forma independiente y no se considera un contribuyente asalariado. Para el sector privado no hay mayor diferencia, ya que solo le denominan sueldos y salarios. Ahora que ya definimos a los asalariados, explicaremos quiénes de ellos están obligados a presentar el formulario de la declaración jurada anual ante el patrono. Están obligados a presentar el formulario SAT número 1101 todos los asalariados que obtengan ingresos mayores a 36,000 quetzales anuales. Legalmente, se debe presentar una declaración proyectada. En la práctica, se acostumbra otra definitiva. Licenciado, disculpe, mi nombre es Jorge y soy técnico de computación. Quisiera saber qué diferencia hay entre la declaración proyectada y la definitiva. La declaración proyectada es la que se integra con los datos de los ingresos y deducciones que se estima se tendrán durante un año. La declaración definitiva es la que se elabora con los ingresos y deducciones reales del año. Licenciado, tengo una duda. Me llamo Eddie, soy técnico en agricultura. Mi pregunta es, ¿cuándo y a quién le debo presentar estas declaraciones? La declaración proyectada se presenta al inicio de su relación laboral y durante los primeros días de enero de cada año. Asimismo, si obtiene un incremento salarial o cualquier modificación, deberá presentar otra declaración en los 20 días siguientes a la fecha en que se produzca el cambio. La declaración definitiva se presenta al finalizar cada año. Ambas deben presentarse en la empresa para la cual usted trabaja, es decir, ante su patrono. 1. Secciones correspondientes al asalariado. 1.1. Datos de identificación. A continuación, realizaremos un ejemplo práctico del llenado del formulario de una declaración proyectada. Vamos a pedirle a uno de ustedes que me indique sus datos. ¿Puedo ser yo? Claro que sí. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? Me llamo Eduardo, trabajo como gerente de mercadeo de una empresa privada. Muy bien.
Utilizaremos sus datos para llenar el formulario. En la primera parte de dicho formulario, en la casilla 1 a la 15, se anotan los datos de identificación del asalariado. Les explicaré los datos que debe llevar cada casilla. Casilla número 1. En la casilla 1 anotaremos su número de identificación tributaria. Eduardo, ¿cuál es su NIT? 796233-9. En la casilla 2 debemos escribir el periodo a declarar, el cual está comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre. Casilla número 3. La casilla 3 no debemos llenarla ya que corresponde al número y correlativo del formulario, el cual ya está impreso por la SAT. Casilla 4. En la casilla número 4 anotamos primero sus apellidos y a continuación sus nombres. ¿Cuáles son, Eduardo? Ayala Ramos, Eduardo. Casilla 5. En la siguiente casilla, la número 5, se anota el número o nombre de calle o avenida donde se ubica su residencia. Avenida El Cementerio. En la casilla 6 se escribe cuál es el número de su casa. 25-15. En la casilla 7 se indica el número de apartamento o similar si existiere. Casa 25. La casilla número 8 nos pide la zona. Zona 7. La siguiente casilla, la número 9, es para indicar en qué colonia o barrio usted vive. Vivo en Condominio Las Luces. Casilla 10. En la casilla 10 nos refiere al municipio en que habitamos. Misco. Casilla 11. La casilla número 11 se anota en qué departamento del país reside. Guatemala. En la casilla número 12 se anota el número de teléfono. 2229-7080. En la casilla 13 se indica, si lo tiene, su número de fax. 2329-2540. En la casilla 14 se anota su apartado postal, si lo tiene. No tengo. En la casilla número 15 se escribe su dirección de correo electrónico. ¿Cuál es su email? eayala@internet.com. 1.2. Información de ingresos y deducciones del asalariado. Ahora, iniciamos la segunda parte del formulario. Lo primero que nos requiere es indicar cuál es el nombre y el NIT de su patrono. Mi patrono es Corporación Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su NIT es 422589. Continuando con las casillas, en la número 16 deberá escribir el total de los ingresos que usted percibe durante el periodo a declarar, sin descuentos. Esta cantidad es la que otorga la institución para la cual usted trabaja. Eduardo, ¿cuál es su salario mensual sin descuentos? 10.500 más 250 de bonificación de ley. Calculemos los ingresos anuales de Eduardo. 10.500 quetzales de salario multiplicado por 12 meses es igual a 126.000 quetzales anuales. Adicionalmente, usted percibe la bonificación de 250 quetzales mensuales. Entonces, 250 quetzales de bonificación multiplicado por 12 meses es igual a 3.000 quetzales anuales. Aguinaldo de 10.500 quetzales y bono 14 de 10.500 quetzales es igual a ingresos totales al año, 150.000 quetzales. El total de ingresos deberá escribirlo en la casilla 16. Si usted recibe otros bonos o similares, deberá incluirlos como parte de la sumatoria de sus ingresos. Casillas 17, 18 y 19. Estas casillas deberá llenarlas cuando preste servicios a más de un patrono, anotando el nombre y NIT de cada patrono, así como la suma de los ingresos que genera con cada uno de ellos. Si usted no presta servicios a otros patronos, deberá dejar estas casillas en blanco. Casilla 20. En esta casilla deberá escribirse la suma de todos sus ingresos, anotados en las casillas 16 a 19. A este total se le conoce como renta neta, que es todo lo que usted recibe sin deducciones. En el caso de Eduardo, la renta neta es de 150.000 quetzales.
La ley del impuesto sobre la renta establece que los asalariados no tienen que calcular el impuesto sobre el total de su renta neta, sino que les permite restar ciertos gastos, los cuales se detallan en las casillas 21 a 26. Casilla 21. En la casilla 21 se anota el total de las deducciones personales. La ley otorga el derecho a deducir 36,000 quetzales en cada periodo, sin comprobación alguna. Por lo anterior, deberá escribir 36,000 quetzales en la casilla 21. Casilla 22. Valor cuotas por contribuciones de seguro social y otros planes de previsión social. En este caso, se proyectaría la cuota del IX de Eduardo, la cual se obtiene de multiplicar el salario por la cuota de 4.83%. 10,500 quetzales multiplicado por 4.83% multiplicado por 12 meses es igual a 6,085 quetzales con 80 centavos. Casilla 23. Valor primas por seguros de vida, de accidentes personales y de gastos médicos. Eduardo, ¿estás pagando algún tipo de seguro? Sí pago un seguro de accidentes personales por un valor de 5,000 quetzales al año. Casilla 24. Para la declaración proyectada, los gastos médicos, hospitalarios y de laboratorio no deben incluirse de acuerdo al artículo 35, numeral 5 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta casilla debe dejarse en blanco. Sin embargo, el patrono los considerará para redeterminar el impuesto a partir del mes en que los mismos se han documentado. Casilla 25. Valor cuotas por pensiones alimenticias fijadas por tribunales de familia, debidamente documentadas. Licenciado, tengo una pregunta. Soy Iván, trabajo de policía. Yo a mi ex esposa le estoy pasando una mensualidad para los niños. ¿Puedo incluir ahí la declaración? En el caso de que dichas cuotas sean acordadas verbalmente y de manera voluntaria, no pueden ser deducibles. Únicamente pueden rebajarse las que son fijadas por tribunal de familia. Eduardo, ¿tienes alguna pensión alimenticia fijada? Sí, tengo una pensión alimenticia de 1,000 quetzales mensuales fijada por un tribunal de familia. Entonces, multiplicamos los 1,000 quetzales de pensión fijada por los 12 meses del año y nos da un total de 12,000 quetzales. Este dato lo anotamos en la casilla 25. Casilla 26. La casilla 26 está destinada a otros gastos, donaciones, fianzas, colegiaturas profesionales y otros, los cuales deben ser respaldados con los documentos legales. Si existen, deberán sumarse y el resultado deberá anotarse en la casilla 26. Además de los descritos anteriormente, se incluyen en esta casilla el bono 14 y el aguinaldo hasta el 100% del salario o sueldo ordinario mensual que devengue el trabajador. Entonces debo sumar los 10,500 de bono 14 más los 10,500 de aguinaldo, lo que me da 21,000 quetzales al año, y debo describirlo en la casilla 26. Correcto, Eduardo. Ahora veremos la casilla 27. Casilla 27. Total de deducciones. En este espacio deberá sumarse las casillas 21 a la 26 para obtener el total de deducciones a las que se tiene derecho. Descripción. Cuota única. Monto 36,000 quetzales. Más X 6,085 quetzales con 80 centavos. Más seguro 5,000 quetzales. Más aguinaldo 10,500 quetzales. Más bono 14 10,500 quetzales. Más pensión alimenticia 12,000 quetzales. Es igual a total de deducciones 80,085 quetzales con 80 centavos. Este resultado debe escribirlo en la casilla 27.
Casilla 28. Ahora debo restar las deducciones de mis ingresos. Casilla 20 menos casilla 27. Si el resultado es positivo, se llama renta imponible y es la cantidad sobre la cual recae o se calcula el impuesto. Si es negativo, se llama pérdida fiscal y no se calcula impuesto. Sin importar si el valor es positivo o negativo, debe anotarse en la casilla 28. En esta situación, el total de la renta neta es 150,000 quetzales, menos las deducciones que son 80,085 quetzales con 80 centavos, nos da un total de 69,914 quetzales con 20 centavos, que es la renta imponible de Eduardo. Para contribuyentes asalariados, la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 43, establece la tarifa que debe aplicarse para calcular el impuesto. Si usted desea calcular el impuesto, le recomendamos consultar en los anexos la tabla de intervalos de renta imponible y encontrará un documento en Excel, el cual le facilitará hacer el cálculo de su impuesto. A continuación, en las siguientes casillas, que no aparecen numeradas, debe escribirse el lugar y fecha de presentación. Luego, deberá Eduardo firmar el formulario de declaración y entregarlo a su patrono. De esta manera, hemos finalizado el llenado de la declaración proyectada del impuesto sobre la renta para asalariados. Recuerde que debe presentar su declaración proyectada al inicio de labores y en enero de cada año. Si usted no la presenta, el patrono le proyectará su declaración con los datos que él conoce. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Marjorie y yo soy ejecutiva de un banco. Yo quisiera saber si la proyección la hace el patrono, entonces yo no debo preocuparme en hacer los cálculos y realizar el formulario y entregarlo al patrono. Disculpe, ampliándole a la compañera, el patrono sí le puede hacer su proyectada, pero si ella no le informa sobre otras deducciones que pueda tener como fondo de pensión o seguro, él no se las va a incluir y eso le puede afectar en una retención más elevada, más alta. Si usted junta todas sus facturas, al final del año puede cubrir la totalidad del impuesto y eso se lo devuelven como una especie de ahorro. Por eso es importante que todos pidan su factura. Sí, la compañera tiene razón. Es importante pedir factura, ya que serán utilizadas para elaborar la planilla del IVA, a la cual los asalariados tienen derecho. Recuerden que el monto máximo a que tienen derecho por concepto de IVA es hasta el 12%, aplicado a la renta neta. El impuesto sobre la renta otorga el beneficio para que usted rebaje del impuesto a pagar el IVA que pagó en las compras de bienes y servicios realizadas durante el año, para su uso personal y el de su familia, las cuales deberá guardar durante 4 años por si la SAT se las requiere. 2. Secciones exclusivas para el uso del patrono o empleador. 2.1. Proyección de la retención. Hemos llegado a la tercera parte del formulario, la cual consiste en el cálculo del impuesto y la determinación de la retención mensual en el caso que proceda. Es importante recordar que en la casilla número 28 se escribirá la diferencia entre la renta neta y las deducciones del asalariado. Si el valor es negativo, se considera pérdida fiscal, por lo que no procede calcular el impuesto ni la retención. Ahora bien, si el valor es positivo, existe renta imponible sobre la cual recae o se calcula el impuesto. Casilla 29. Según el ejemplo anterior, Eduardo tiene una renta imponible de 69,914 quetzales con 20 centavos. A la cual le calcularemos el impuesto de acuerdo con los intervalos del artículo 43 de la ley del ISR. Intervalos de renta imponible: de más de 0 quetzales a 65,000 quetzales. Importe fijo 0 quetzales, más 15% sobre el excedente de renta imponible de 0 quetzales. De más de 65,000 quetzales a 180,000 quetzales.
Importe fijo 9.750 quetzales, más 20%, sobre el excedente de renta imponible de 65.000 quetzales. De más de 180.000 quetzales a 295.000 quetzales, importe fijo de 32.750 quetzales, más 25%, sobre el excedente de renta imponible de 180.000 quetzales. De más de 295.000 quetzales en adelante, importe fijo 61.500 quetzales, más 31%, sobre el excedente de renta imponible de 295.000 quetzales. Expliquemos brevemente esta información aplicada a la renta imponible de Eduardo. La renta imponible de 69.914 quetzales con 20 centavos se ubica en el segundo intervalo de la tabla, comprendido de 65.000 quetzales a 180.000 quetzales. El impuesto se determina así. Descripción: renta imponible. Monto: 69.914 quetzales con 20 centavos. Impuesto sobre la renta: 9.750 quetzales. Menos mínimo del rango que le corresponde. Monto: 65.000 quetzales. Es igual a excedente de renta imponible. Monto: 4.914 quetzales con 20 centavos. Multiplicado por tarifa a aplicar. Monto: 20%. Impuesto calculado sobre el excedente: 982 quetzales con 84 centavos. Impuesto total proyectado: 10.732 quetzales con 84 centavos. De igual manera, se aplicaría en cualquier otro intervalo de la tabla. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, disculpe, ¿cómo quedaría el cálculo en una cantidad que queda en el primer intervalo? ¿Se le aplica directamente el 15% de la renta imponible ya que no tiene importe fijo? Es correcto. Si, por ejemplo, la renta imponible fuera de 40.000 quetzales, se ubica en el primer intervalo de la tabla, comprendido de 0 quetzales a 65.000 quetzales, a la cual se le debe aplicar directamente el 15%, ya que no tiene importe fijo. El cálculo quedaría de esta manera: 40.000 quetzales multiplicado por 15% es igual a 6.000 quetzales, que corresponde al impuesto sobre la renta proyectado para el periodo y debe anotarse en la casilla número 29. Casilla 30. Para llenar la casilla 30 es importante indicar que el artículo 37A de la Ley del Impuesto sobre la Renta otorga a las personas individuales, incluyendo a los asalariados, el derecho de un crédito de IVA, deducible del impuesto sobre la renta. El máximo que permite la ley para dicho crédito es el equivalente a la tarifa del IVA aplicada a la renta neta del periodo, es decir, su renta neta multiplicado por 12%, que es la tarifa del IVA. Veamos el ejemplo de Eduardo. Descripción: renta neta proyectada. Monto: 150.000 quetzales. Multiplicado por tarifa del IVA. Monto: 12%. Es igual a cantidad máxima autorizada para deducir en concepto de crédito por IVA pagado en sus compras. Monto: 18.000 quetzales. Sin embargo, para la declaración proyectada se considerará como crédito estimado por IVA el 50% de lo que el asalariado tiene derecho, conforme a lo que establece el procedimiento para las retenciones a los asalariados que indica el artículo 35, numeral 5 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es por eso que en el caso de Eduardo, en la casilla 30 anotaremos 9.000 quetzales, que es la mitad de 18.000 quetzales. Casilla 31.
La casilla 31 corresponde al impuesto anual sujeto a retención que se proyecta y se determina restando la casilla 30 de la 29, es decir, descripción, impuesto proyectado para el periodo, monto 10.732 quetzales con 84 centavos, menos 50% de crédito por IVA que corresponde, monto 9.000 quetzales. Es igual a retención proyectada para el periodo, monto 1.732 quetzales con 84 centavos. Casilla 32. La retención mensual será el valor de la casilla 31 dividido entre los meses que faltan para finalizar el periodo anual. En el caso de Eduardo, estamos proyectando un año completo, por lo que la retención mensual se obtendrá así. Descripción. Retención proyectada para el periodo. Monto 1.732 quetzales con 84 centavos. Dividido entre meses en los que se aplicará la retención, 12, es igual a valor mensual a retener, 144 quetzales con 40 centavos. Durante los 12 meses, el patrono o empleador efectuará la retención de 144 quetzales con 40 centavos a Eduardo y al finalizar el periodo realizará la declaración definitiva con los datos reales para determinar si se cubrió el impuesto y procede devolver o el trabajador asalariado deberá pagar una diferencia. 2.2. Declaración definitiva. Veremos la parte final del llenado del formulario, la cual debe llenar el patrono al realizar la declaración definitiva al final del periodo, utilizando para el efecto los datos reales. Para el ejemplo de Eduardo, consideraremos que la información sobre sus ingresos no tuvo modificaciones. Es decir, que su renta neta es de 150.000 quetzales exactos. Con relación a sus deducciones, trabajaremos con las mismas que se proyectaron, agregando únicamente facturas de gastos médicos que suman 4.000 quetzales, de los cuales será deducible lo siguiente. Descripción. Total facturado en concepto de gastos médicos. Monto 4.000 quetzales. Para quitar el IVA incluido en las facturas, dividido entre 1.12 es igual a valor deducible del ISR, monto 3.571 quetzales con 43 centavos. IVA incluido en las facturas, monto 428 quetzales con 57 centavos. Cabe indicar que el valor del IVA incluido en dichas facturas debe de ser reportado como parte del crédito del IVA de la planilla. De lo anterior, tenemos las deducciones para la declaración definitiva. Descripción. Cuota única. Monto 36.000 quetzales. Más X 6.085 quetzales con 80 centavos, más seguro 5.000 quetzales, más aguinaldo 10.500 quetzales, más bono 14, 10.500 quetzales, más pensión alimenticia 12.000 quetzales, más gastos médicos comprobados 3.571 quetzales con 43 centavos. Es igual a total de deducciones definitivas, 83.657 quetzales con 23 centavos. Por lo que la renta imponible se establecerá así. Descripción. Renta neta definitiva del periodo. Monto 150.000 quetzales. Menos deducciones definitivas del periodo,
83.657 quetzales con 23 centavos. Es igual a renta imponible definitiva anotada en la casilla 28, 66.342 quetzales con 77 centavos. Para la declaración definitiva, las casillas de la 29 a la 32 quedarán en blanco y se procederá a calcular el impuesto con la renta imponible definitiva determinada. Casilla 33. La renta imponible de 66.342 quetzales con 77 centavos se ubica en el segundo intervalo de la tabla, comprendido de 65.000 quetzales a 180.000 quetzales. Y el impuesto se determina así. Descripción. Renta imponible. Monto 66.342 quetzales con 77 centavos. Impuesto sobre la renta 9.750 quetzales menos mínimo del rango que le corresponde, 65.000 quetzales. Es igual a excedente de renta imponible, 1.342 quetzales con 77 centavos, multiplicado por tarifa a aplicar, 20%. Impuesto calculado sobre el excedente, 268 quetzales con 55 centavos, igual a impuesto total definitivo, 10.018 quetzales con 55 centavos. Casilla 34. En la casilla 34 se debe anotar el monto de crédito del IVA que se presentó en la planilla. Trabajaremos en el supuesto que Eduardo presentó un crédito de IVA en la planilla de 9.535 quetzales con 15 centavos, dato que anotaremos en esta casilla. Casilla 35. El impuesto anual definitivo es la diferencia entre lo registrado en la casilla 33 y la casilla 34. Para el ejemplo sería: descripción. Impuesto total anotado en la casilla 33. Monto 10.018 quetzales con 55 centavos. Menos crédito por IVA reportado en la planilla, 9.535 quetzales con 15 centavos. Es igual a impuesto anual definitivo, 483 quetzales con 40 centavos. Para este caso, podemos ver que el impuesto anual definitivo no se cubrió totalmente con el crédito de IVA reportado en la planilla, por lo que la diferencia de 483 quetzales con 40 centavos se restará del total de las retenciones efectuadas durante el año. Casilla 36. En esta casilla se escribirá cualquier otro crédito autorizado por SAT a través de resolución debidamente notificada. En el caso de Eduardo, anotaremos 0. Casilla 37. Aquí se anotará la diferencia entre lo registrado en la casilla 35 y la casilla 36. Para este ejemplo será 483 quetzales con 40 centavos. Casilla 38. En esta casilla se deberá anotar la sumatoria de las retenciones efectuadas durante el año. En el caso de Eduardo, la retención mensual practicada fue de 144 quetzales con 40 centavos, que multiplicada por los 12 meses refleja la retención anual de 1.732 quetzales con 80 centavos, cantidad que anotaremos en la casilla 38. Casilla 39. Hemos llegado a la última casilla del formulario. Acá determinaremos si el asalariado logró cubrir la totalidad del impuesto con las retenciones practicadas y si procede efectuarle la devolución o si él debe pagar ante la SAT la diferencia. El dato se obtiene restando el valor de la casilla 38 de la 37.
Veamos cómo quedó el caso de Eduardo. Descripción. Valor anotado en la casilla 37, que corresponde al impuesto anual definitivo. Monto, 483 quetzales con 40 centavos. Menos valor de las retenciones efectuadas durante el año. Es igual a casilla 38. 1.732 quetzales con 80 centavos. Es igual a impuesto sobre la renta retenido en exceso. 1.249 quetzales con 40 centavos. En este ejemplo, el patrono o empleador de Eduardo debe de devolverle el impuesto sobre la renta retenido en exceso por 1.249 quetzales con 40 centavos. Aquí tenemos una duda. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Lorena. Quisiera saber en qué fecha tienen que devolverme lo retenido en exceso. Entre el 1 de enero y el 14 de febrero del año siguiente al que corresponde la declaración definitiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39, numeral 5 del reglamento de la ley del ISR. Con esto damos por finalizado nuestro ejercicio. Y recuerden que cualquier duda pueden contactarnos en nuestro portal en la dirección www.sat.gov.gt, en los correos electrónicos gac@sat.gov.gt o bien censat@sat.gov.gt. Y adicionalmente puede comunicarse a nuestro call center 1550. Les agradezco su atención y los esperamos en nuestra próxima capacitación.